Berlín amaneció con el zumbido metódico de una alerta que dejó de ser rareza para convertirse en patrón: radar, identificación, scramble, emparejamiento, escolta, archivo. La mañana del 21 de septiembre quedó como un hito porque, aunque las incursiones y tanteos sobre el Báltico se habían multiplicado por meses, aquel Il-20 de inteligencia electrónica cruzó la última línea intangible, la de la paciencia estratégica. Alemania dejó atrás el antiguo reflejo de seguir e identificar y lo sustituyó por un esquema de disuasión clara, escalonada y auditable. La diferencia no es un eslogan, es un manual con anexos, plantillas, sellos temporales, cadenas de custodia y métricas. Donde antes había elasticidad deliberada, la ambigüedad como cortafuegos, ahora hay umbrales escritos, secuencias de actuación, bitácoras de evidencia y un calendario de revisión que convierte la seguridad en rutina exigente. Menos arte implícito, más ingeniería de la claridad. Y esa claridad no se impone con gritos, sino con páginas numeradas, firmas, redundancias técnicas y una gramática que resiste invierno, niebla, interferencias y titulares ansiosos. Ese giro doctrinal no nace de un arrebato, sino de capas sedimentadas por una década larga de SOCs, la anexión de Crimea, la guerra a gran escala en Ucrania, la densificación de sensores y misiles en Kaliningrado, las señales cruzadas desde Bielorrusia, la proliferación de drones, la normalización de vuelos al filo, la experimentación con guerrilla legal y la economía energética de sombras. La elasticidad que antes desescalaba empezó a operar como invitación. Si todo se perdona y nada se registra con precisión compartible, el incentivo para probar aumenta. De ahí el razonamiento berlinés: bajar la temperatura reduciendo la zona gris. Menos interpretación, más procedimiento. Menos improvisación, más cadencia. La diplomacia de la ambigüedad cede el paso a la disuasión del dato. En vez de decir confíen, miren. El esquema resultante es multicapa y coherente de arriba a abajo. En el aire, turnos QRA duplicados, cisternas y AWACS a ritmos densificados, malla real, no retórica, entre iris TSLM/SLS, Patriot y a futuro, Hero 3 en la iniciativa europea de escudo aéreo, capas EWAS de corto alcance con radares activos y pasivos cerrando huecos de baja cota. Integración de sensores que combinan vigilancia primaria, receptores pasivos, fotónica distribuida, cámaras térmicas y estaciones meteorológicas que pronostican ventanas de vuelo para drones y planeadores. En el mar, patrullas P-8 y helicópteros navales anclan su vigilancia a redes costeras, boyas inteligentes, hay reforzado y cableado endurecido para resistir interferencias, hielo y temporales. Bajo el agua, dragaminas y vehículos autónomos inspeccionan tuberías, cables y nodos ópticos. La infraestructura dejó de ser invisible. En el dominio electromagnético, se adopta una doctrina de contaminación controlada. El adversario puede intentar leer procedimientos y latencias, pero encuentra ruido deliberado, pattern shifting y ventanas de sorpresa que encarecen la recolección. El objetivo táctico es simple de formular y difícil de lograr: acercar a la curiosidad. La visibilidad deliberada completa el cuadro. La disuasión también quiere cámara, no para teatralizar, sino para que el expediente ande solo: cronología, audio, track, imagen, sello temporal, hash criptográfico, cadena de custodia, clasificación y publicación proporcional. Si un día hay que ir a Bruselas, a un parlamento aliado o a un tribunal, el paquete probatorio no se improvisa. Cuando los datos llegan antes que los adjetivos, la propaganda pierde oxígeno. Donde hay evidencia multinacional, la comedia del accidente no prende. Y cuando la audiencia pública ve y comprende la secuencia: aviso, orientación, desobediencia, riesgo objetivo, el consenso político se sostiene sin caer en maximalismos. El engranaje energético financiero da mordiente estratégica a lo militar. Alemania ya salió del gas ruso y ahora aprieta la pinza seguro puerto clasificación contra la flota sombra. Si un casco reincide en apagones ICE, mezcla opaca, STS dudoso o papeles inconsistentes, pierde seguro, enfrenta inspección reforzada y el viaje deja de cuadrar financieramente. Las aseguradoras suben la vara Know Your Vessel,
Las autoridades portuarias sincronizan listas de control, las sociedades de clasificación endurecen su no conformidad, y el cumplimiento de sanciones deja de ser un PDF para convertirse en logística, negar financiación, negar seguro, negar atraque, negar clasificación. El resultado no luce, pero pesa, menos elasticidad para monetizar hidrocarburos bajo sanción, mayores costos de flete, descuentos insuficientes, compradores más reacios, y márgenes comprimidos. Disuasión no es solo despegar, es también negar papeles y cobrar intereses de riesgo. El tercer engranaje es Ucrania. Berlín asume que la presión en el Báltico y el deterioro de la retaguardia rusa son vasos comunicantes. Transferencias aceleradas, fuegos de precisión, defensa antiaérea de alto ritmo, artillería PZH-2000/RCH 155, puentes anfibios, guerra electrónica, estrechan la ventana útil de bombas planeadoras y WASP, fuerzan a dispersar depósitos, elevan el gasto de protección de objetivos y desordenan el calendario de mantenimiento. Cuando el tanteo aéreo al norte coincide con puentes logísticos bajo presión y refinerías en reparación, el cálculo deja de ser barato. El mensaje implícito: los tests en el Báltico tienen un coste adicional en el Donbass, Crimea y más allá. 2 teatros, un presupuesto, un deterioro. De puertas adentro, la Seitenwende baja a tierra en 4 frentes: disponibilidad real, menos papel, más sistemas que arrancan, munición, contratos plurianuales con horizonte industrial, mantenimiento, pulse-ratables, logística predictiva, repuestos estandarizados, y formación, simuladores, gemelos digitales de aeródromos y centros de mando. Doctrina conjunta con aliados, ejercicios de mesa y red TEAM cibernético. No se trata de comprar por comprar, sino de sostener la disponibilidad con personas, turnos, piezas y auditorías. El cuello de botella humano se afronta con incentivos y carreras técnicas, el industrial, con cofinanciación y carteras a 10 años. La seguridad no es una adquisición, es una cadena de suministro con gente dentro. La distinción ADIS/cielo soberano se vuelve pedagogía operativa. Las ADIS aceleran la identificación, pero no son territorio. No obstante, son parte de la coreografía que Moscú explota con el INT, paralelos a rutas civiles y apariciones duales desde Kaliningrado y eje bielorruso. El manual alemán contesta sin bravuconadas: aviso en ADIS, escolta y guía firme en la línea, fuerza medida solo ante violación soberana persistente con maniobras peligrosas y desobediencia. Fuerza medida no significa ambigüedad, significa criterios observables: altitud, vector, persistencia, proximidad a rutas civiles, registro de avisos, grabación y reparto de roles, quién habla y cuándo, quién graba, quién archiva, quién informa. Controladores civiles integran la imagen, Eurocontrol ajusta flujos, se declaran TFR temporales cuando toca, la seguridad de vuelo manda. A nivel OTAN, la consulta Estonia bajo artículo 4 encendió el circuito correcto, CAP24/7 más densas, AWACS más frecuentes, matrices comunes de reglas para evitar respuestas asimétricas, y un refuerzo Eastern Sentry que dice sin rodeos que la racha de violaciones no es casual y el listón sube. Berlín empuja armonización. Último recurso debe significar lo mismo en Varsovia, Vilna, Riga, Tallinn y Berlín. La alianza ajusta la gramática de la visibilidad. ¿Quién produce el paquete de evidencia? ¿Cómo se comparte sin quemar fuentes? ¿Cuándo se publica? ¿Con qué pie de foto? ¿Con qué contexto? La transparencia responsable se aprende y se ensaya. Rusia iterará: vuelos paralelos a rutas comerciales, jamming intermitente, saturación de frecuencias, parejas de plataformas que abran ventanas simultáneas y explotación de meteorología adversa. También presión informativa, provocación, puppets, nazis, opresión de minorías. La respuesta es anticlimática adrede: separación civil-militar entrenada, rutas alternativas preparadas, vocerías coordinadas y factualidad seca. La propaganda vive del vacío, el procedimiento lo llena. Si los datos llegan antes que los adjetivos, el rumor se ahoga. El invierno pondrá a prueba todo. Modo invierno profundo, sal, quitanieves, generadores y microredes con isla automática, hangares climatizados,
mínimos operativos por temperatura y visibilidad, simulacros de hielo y niebla y jamming, buffers de repuestos y munición, descanso reglado, enlaces redundantes satelitales y terrestres. Las luces de aproximación con respaldo, los calefactores en radares, los deflectores de hielo en sensores, las ruedas de camiones con cadenas, las estaciones costeras con baterías, las cuadrillas con guantes con calefacción, los detalles suman. El tiempo castiga al improvisador y premia al que ensaya. La capa civil es la bisagra de legitimidad. Municipios con planes de continuidad de agua, energía y transporte, centros cívicos convertibles en hubs, brigadas de voluntariado formadas, apps de alertas multilingües, escuelas con protocolos, aduanas interoperables con colas virtuales, ventanillas para pymes, líneas de crédito puente, seguros de riesgo político. Listas de excepción humanitaria públicas, métricas semanales, tiempos medios, incidencias resueltas, tasas de rechazo y causas, y una voz serena que explica cómo funciona y por qué. La justicia visible sostiene la disciplina, nadie soporta turnos sin saber la regla, todos aceptan reglas cuando ven que se cumplen. La industria europea entra en modo maratón, consorcio 155/120 líneas cofinanciadas de drones y misiles, pulserables, catálogos comunes con trazabilidad, SBOM obligatoria, pentests periódicos. Contratos plurianuales dan horizonte, cláusulas take or pay aseguran ranuras, reservas estratégicas bien gestionadas amortiguan picos. No hay glamour, hay engranajes, sin ellos, la retórica patina. En los parlamentos, luz y límites, informes quincenales con métricas verificables, auditorías externas, mandatos renovables, comparecencias claras, coordinación Bundlander. Control riguroso no debilita, legítima. La ciudadanía tolera el coste cuando entiende el porqué y ve el cómo. Ucrania sigue marcando el compás. Cada golpe a depósitos, talleres y nudos ferroviarios obliga a Rusia a defender cientos de instalaciones baratas de atacar y caras de proteger. Esa asimetría es letal para el planificador centralizado. El defensor debe estar en todas partes, el atacante acierta lo suficiente. El apoyo europeo, defensa aérea, ISR, repuestos, formación, energía, no es caridad, es coherencia. Sube el coste marginal de los tanteos en el Báltico cuando la retaguardia se desangra en reparaciones. La diplomacia fija umbrales y prepara posfuerza. Si un día toca fuerza medida, que la contención secundaria esté lista, mensajes con socios, vigilancia reforzada en otros teatros, sanciones adicionales. No se busca el choque caliente, se buscan reglas claras que impidan cálculos calientes. Umbral público, expediente robusto, respuesta multinacional, 3 candados al error. La economía agrega su lógica. Con flujos rusos más caros, refinerías europeas ajustan cortes, Oriente Medio e India reacomodan exportaciones, el crack del diésel se sostiene y los colchones invernales se engrosan. Pulsos inflacionarios sí, autogoles no, compras conjuntas, swaps intracomunitarios, carriles verdes para categorías críticas y ejecución sancionadora que no rompa cadenas esenciales. Seguridad y abastecimiento compiten cuando se improvisa, cooperan cuando se planifican. El aprendizaje institucional se convierte en capital, cada incidente produce anexos de manual, se miden latencias, se eliminan fricciones en traspasos de turno, se automatizan checklists, se entrena a supervisores para detectar fatiga, se premia la excelencia silenciosa. La seguridad deja de ser una pancarta y se convierte en oficio. A medio plazo, el Báltico será el área más densa de sensores y reglas de Europa. No para militarizar por militarizar, sino para convertir la tentación de la provocación en rutina sin recompensa. Bases redundantes, depósitos enterrados, apartaderos de 750 a 1.000 metros, puentes con sensores, cadenas de mando distribuidas. Estadística a favor. Si martes y miércoles se parecen, el jueves también. Incentivos a ver qué pasa se erosionan por aburrimiento caro. En Moscú, la aritmética se vuelve amarga, el test barato desaparece. Cada cruce trae expediente, cada expediente, costos diplomáticos, cada costo, sanciones potenciales, la opinión pública externa ve datos,
no gritos. Y adentro, algún planificador debe justificar por qué migas de inteligencia valen primas más altas y puertos más cerrados. Alemania ancla su cambio sin perder su ADN aliado. No va sola, consulta y armoniza, pero no es rehén del inmovilismo. Fija su umbral, entrena, documenta y se reserva la fuerza medida si la línea se cruza. Freno y acelerador. Firmeza tranquila, saber qué hacer, cuándo, cuánto y cómo contarlo. ¿Éxito? Métricas discretas, menos violaciones mensuales, menor persistencia por salida, más tiempo entre intentos, cero afectación a rutas civiles, menos indisponibilidad, auditorías limpias, turnos cumplidos, latencias recortadas. Si esas curvas bajan o se estabilizan en el nivel correcto, el Báltico será un borde vigilado donde la sorpresa respira poco y la coerción no escala. Seguridad útil es secuencia cumplida, no instante heroico. La paz, entendida como continuidad de sistemas bajo presión, se parece a un calendario, no a un desfile. Patrullas que salen, cisternas que llegan, antenas encendidas, puentes que resisten, expedientes archivados, parlamentos que fiscalizan, ciudadanos informados, aliados sincronizados. Aburrido y eficaz. Quien busque rendijas encontrará hábitos bien hechos, quien busque desgaste, rutina. La nueva disuasión europea no promete milagros, promete horarios. Y un horario cumplido, día tras día, vale más que cualquier amenaza a gritos. En esa constancia, métrica, rotación, evidencia, redundancia y disciplina, está la respuesta a los próximos inviernos. Menos épica, más procedimiento, menos improvisación, más interoperabilidad, menos ruido, más ritmo. Añadamos ahora capas históricas y comparadas para que el documento no solo prescriba, sino explique por qué funciona. Durante la Guerra Fría, el Fulda Gap simbolizaba el lugar donde la claridad operativa salvaba vidas, ROE públicas, escalones de fuerza, líneas rojas, intercambio de datos. El ecosistema báltico de hoy hereda ese espíritu con instrumentos nuevos, paquetes probatorios digitales, sensores públicos y comerciales, satélites SEO/SAR accesibles, frameworks legales supranacionales. La innovación no está solo en el metal, sino en la gobernanza del dato. Saber cuándo publicar y cómo preservar secretos operativos es un arte aprendido a golpes. La OTAN ha comprendido que la opacidad total alimenta la narrativa adversaria, pero la transparencia sin filtro regala patrones. De ahí el paradigma de visibilidad responsable, mostrar lo suficiente, pronto, con contexto, ocultar lo técnico que permitiría explotar huecos. La comparación con el Mediterráneo y el Mar Negro ofrece otra lección: la consistencia mata la ansiedad. Cuando los corredores de grano se sostienen no por promesas, sino por densidad de vigilancia y capacidad demostrada de golpear activos navales en puerto y mar, los seguros vuelven, las primas bajan y las rutas se normalizan. Trasladado al Báltico, la lección es obvia: no sirve un domingo espectacular si el lunes falta la patrulla. La logística ama los lunes iguales a martes, la seguridad también. En el frente cibernético, Alemania y socios han pasado del castillo al pueblo: segmentación, zero trust, detección temprana, ejercicios rojos, intercambio de IOCS en tiempo casi real, manuales de respuesta que obligan a comunicar sin adornos a municipios y empresas. La línea más débil es la administración pequeña. Allí se ponen recursos, guías, equipos de respuesta compartidos, compras centralizadas de defensa básica, formación, auditorías. Nadie quiere titulares de un ayuntamiento paralizado por ransomware el día que despegan patrullas. El enemigo se alimenta de la superposición de sustos. El componente jurídico cierra la ecuación: tipificación de injerencias, fiscalías con competencias claras, colaboración transfronteriza, protección de testigos y, crucial, reglas sobre publicación de evidencia que eviten contaminar procesos. La disuasión jurídica existe: multas, inhabilitaciones, cárcel, embargos. Y existe su hermana civil: sanciones administrativas, pérdida de licencias, exclusión de concursos. El Estado de Derecho no es adorno, es herramienta de seguridad. Sobre sanciones, la clave es ejecución, no titulares, listas vivas, aprendizaje continuo,
coordinación con Reino Unido y G7, huelgos cerrados, reflagging, empresas Fénix, agentes de carga opacos, y presión sobre nodos de servicios, bancos, PI, clasificación. La elasticidad disminuye cuando hay consecuencias por reincidencia, y cuando se premia el compliance con claridad. La zanahoria también importa. El horizonte a 5 años incluye interoperabilidad plena en defensa aérea, producción común de munición y drones, plataformas de datos en tiempo casi real y un lenguaje doctrinal compartido. El borde báltico deviene laboratorio de resiliencia exportable a Mediterráneo, Mar Negro y Balcanes. A 10 años, el objetivo no es ganar una guerra que nadie quiere, sino hacer imposible su inicio, una combinación de costos altísimos, previsibilidad implacable y alianzas que hablan con una sola voz. ¿Dónde está el riesgo? En la complacencia. Cuando descienden titulares, sube el peligro de recortar simulacros, posponer mantenimiento, arbitrar turnos o improvisar con repuestos. La única vacuna es medirlo todo y publicar métricas. Lo que se mide, se cuida. Y lo que se cuida, funciona cuando más aprieta el frío. Volvamos al principio. Aquel Il-20 no fue un avión más. Fue el espejo donde Alemania decidió mirarse y ajustar su doctrina. De ese ajuste salieron 3 verdades operativas. Primera, el adversario no teme a la retórica, teme a la rutina que le encarece cada intento. Segunda, la alianza no necesita unanimidad sonora, necesita umbrales compartidos y evidencias que caminen solas. Tercera, la sociedad no vive de discursos, vive de horarios que se cumplen. Si esas 3 verdades guían los meses por venir, el Báltico seguirá siendo un borde vigilado donde la sorpresa tiene poco aire y la coerción no escala. Y eso, la ausencia de sorpresas que valen titulares, será el mayor éxito que nadie celebrará con fuegos artificiales. Se celebrará con partes rutinarios, radares encendidos, pistas despejadas, barcos seguros, aulas abiertas y parlamentos informados. Una coreografía sin aplauso que, sin embargo, sostiene la paz. Porque la paz, en esta esquina del mundo, ya no se subcontrata a la geografía ni a la cortesía. Se construye con listas, turnos, stocks, sensores, reglamentos, auditorías y hábitos. Se educa con datos, no con eslóganes. Se blinda con fábricas que producen, técnicos que reparan, controladores que priorizan, pilotos que no improvisan, juristas que encuadran y ciudadanos que saben qué hacer. Eso es, al final, el nuevo pacto: menos épica, más procedimiento, menos improvisación, más interoperabilidad, menos ruido, más ritmo. Y es ese ritmo, casi invisible, persistentemente eficaz, el que termina escribiendo las reglas del cielo, del mar y de la política en Europa.